Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión, y no exagero para nada, les traigo uno de los videos más reveladores que he hecho alguna vez en este canal. Vamos a profundizar en tres aspectos, en tres notas de actualidad, y ello los va a llevar a un mayor entendimiento de qué es lo que viene para adelante. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Bueno, el primer artículo que vamos a tratar está publicado por Infobae el 28 de febrero de 2023 y se llama El nuevo Estado Estratégico y la Revolución Tecnológica, las propuestas de Tony Blair y William Hague para el futuro del Reino Unido. Dice, los políticos británicos, enfrentados durante años, cuando uno era gobierno y el otro oposición, redactaron un informe que advierte del rezago digital de Gran Bretaña y aconsejan la remodelación fundamental del Estado en torno a la tecnología. Para aquellos que vienen siguiendo el canal, entenderán lo importante de este punto. Primero tenemos a dos políticos que han trascendido las elecciones, digamos, el teatro de la política en un nivel nacional, se han convertido en internacionalistas, globalistas como podemos entender hoy, y desde ese lugar, desde ese teatro, desde ese escenario internacionalista, plantean la reforma, la necesidad del nuevo avance hacia el modelo tecnocrático. Dice la nota: uno de los eventos más grandes en la historia humana comenzó en el Reino Unido, la Revolución Industrial, pero el Reino Unido se ha quedado atrás. Al menos así lo creen dos de las figuras políticas más ilustres del país, Blair y Hague, quienes han dejado de lado sus diferencias políticas y se han unido para producir un informe que sostiene que el Reino Unido se ha quedado atrás en la revolución digital, ¿no? La cuarta revolución industrial, como sostiene Klaus Schwab, y que debe realizar una serie de reformas estructurales para asegurar su futuro como Estado. Ambos creemos que el desafío es tan urgente, el peligro de quedarse atrás tan grande y las oportunidades tan emocionantes que se necesitan líneas para un nuevo sentido de propósito nacional que vaya más allá de las divisiones políticas, una remodelación fundamental del Estado en torno a la tecnología. No se trata de debates tradicionales de izquierda y derecha. Debería conducir esto a un Estado más estratégico con un modelo operativo completamente nuevo, ¿no? Reza el reporte. Y ahí está el punto. Ya trascendido ese teatro de izquierda y derecha, que es el que nos ponen delante de las narices para que compremos la farsa política, ¿no? Ya trascendido ese lugar, el nuevo escenario, ¿no? El globalismo, el Foro Económico Mundial, Davos, todas esas estructuras, ¿no? El encuentro de gobernanza mundial y demás, todas estas organizaciones internacionalistas, bueno, ya se acaba esa falsa dicotomía de izquierda y derecha que nos presentan. Simplemente recuerdo algún video de Anthony Sutton, ¿no? Le ponen las anteojeras al caballo para que, por izquierda y por derecha, para que vaya en la dirección que ellos quieren. Así que ya trascendido, bueno, empiezan a aparecer nuevos objetivos, nuevos mapas, ¿no? Nuevos puntos en el mapa de la agenda internacionalista, y esa, como ya sabemos, es la agenda tecnocrática. ¿Y qué es lo que proponen estos dos políticos enfrentados tradicionalmente en esta nueva agenda? Bueno, proponen, imagínense, ¿no? Una reformulación total del Estado basado en el punto de la tecnología. No una reorganización del centro del gobierno para impulsar esta agenda de ciencia y tecnología a través de los servicios públicos, con todo el peso de la autoridad del primer ministro detrás y, en esencia, el conjunto de habilidades para garantizar su implementación efectiva. La construcción de la infraestructura fundamental en la era de la inteligencia artificial. Esto incluye
identificación digital segura, que preserve la privacidad para los ciudadanos, ¿no? Ponele, que les permita interactuar rápidamente con los servicios gubernamentales, al tiempo que brinde al Estado la capacidad de orientar mejor el apoyo, el direccionamiento de las políticas públicas. Crear una agencia de adquisiciones avanzada, con un mandato especializado para encontrar oportunidades para la innovación del sector público, adquirir soluciones prometedoras y gestionar su implementación y prueba. Incentivar la consolidación de las pensiones y fomentar la equidad de crecimiento al hacer que la exención del impuesto sobre las ganancias se aplique solamente a los fondos con X cantidad de dinero bajo administración. Todo esto para crear un vehículo único de inversión que participe en la consolidación del mercado. Esta parafernalia de palabras, ¿no?, lo tenemos que traducir de otra forma. Los fondos de las pensiones que está recolectando el Estado se los van a asignar a ciertos actores, ¿no?, agentes de esta asociación público y privada, léase BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera, los fondos de inversión, para que administren y direccionen estos fondos de acuerdo a los objetivos, serán los estándares sostenibles y demás, ¿no? Los objetivos de la agenda, no sé, la que sea. Ahora, este paper que ha llamado tanto la atención, digamos, en los medios, incluía un reportaje, ¿no?, que se dio acá en la BBC, que lamentablemente la BBC, ya veremos exactamente qué es lo que han eliminado, ha mantenido la parte tecnocrática de las identificaciones digitales y demás, ¿no? Siempre señalando, hay que reconocer, el peligro que implica para la protección de los datos y demás. Pero hay una segunda entrevista que dieron para Times Radio, que acá la podemos ver con el subtitulado automático de YouTube. Where does Britain find its niche in this new world? So this isn't utopian. This is real world things that are happening. And the country's got to, in a sense, what we're trying to do is to say to the political class, look, I know all the other issues you're talking about and all the usual events, crises and scandals that come in and out of the political scene every day. But if you're thinking about the long-term future of this country, its economy, its public services, how we find our, as I say, our place in this new world, this is what you've got to concentrate on, because it's this that will determine whether you succeed or fail. Ok, esto es lo que te tenés que concentrar. La tecnología, el avance de la tecnología. Recordemos, como planteó Klaus Schwab hace muy poco, que el que domine esta tecnología es el que dominará el mundo. Directamente así lo dijo en el Foro de Gobernanza Mundial. Technology's changed. I mean, technology is a world away from what it was back in the days when we were having those debates. And if you look around the world today, countries are moving to digital ID as a way of enabling their citizens to engage with government and, of course, to conduct their business. ¿No? ¿Escucharon? Los estados se están moviendo hacia la identificación digital. Por eso nosotros, si no nos queremos rezagar, tenemos que acelerar la implementación y la agenda, ¿no? Realmente, ¿esto es un pedido de la ciudadanía, como dice ahí, para realizar los negocios? De ninguna forma. Es cierto que hay que modernizar la infraestructura, modernizar los servicios, por supuesto. Pero lo que no están diciendo es que lo que está detrás de esta agenda es control, control, control y control. A much bigger package that William and I have put forward in this paper. It's 50 pages long, but don't get put off by that. There's a list of recommendations at the top of it. And really what we're trying to say is the real world event today is this technology revolution, and it's the 21st century equivalent of the Industrial Revolution. And unless we as a country understand, and the politics of the country understand this revolution and try and harness it properly, then we're going to get left behind. Lo que planteaba al principio. Ellos ya están puestos en un lugar por arriba, son internacionalistas, son globalistas. Entonces, ya el planteo es diferente de cara al público, digamos, ¿no? A la opinión pública. Unimos fuerzas,
tenemos corbatas que identifica que uno es conservador, que el otro es socialista, ¿no? Para recordar, pero mostrarse unidos. Esa es la imagen que están queriendo dar. Y el miedo que te transmiten es esto, ¿no? O el problema, ¿no? Y la solución es la identificación digital y demás, la aceptación de esa cuarta revolución industrial de Klaus Schwab. Nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar rezagados económicamente, socialmente, educativamente, culturalmente, lo que sea. Nos vamos a quedar rezagados, por lo cual hay que abrazar la cuarta revolución industrial. In the future. But there are some people who will say, well, hang on a second, does the government have a good record when it comes to gathering our data and keeping it safe? Well, that will be a very important consideration. Of course, as Tony was just explaining, there are reports about dozens of other things as well as that. But one of the ways to redesign the state around technology is to make sure this is the way that you show your identity. People are having to do that in so many different ways at the moment. And Estonia, for instance, has created a very good system of this. People are saving, on average, about 5 working days of their time because they don't have to come up with all the other ways of showing their identity. But it then allows government to organize itself to have more personalized healthcare, to know what benefits people should be getting, to know whether people have the right to live and work in the United Kingdom, of course, which is a very important consideration when it comes to those small boats that you were just talking about before. So there are immense advantages to that, and technology has indeed moved on. But we're really talking about something bigger on top of that, which is redesign the state now for the new world. And that is, we think, as former leaders of the two main political parties, that is what politics needs to be primarily about over the coming decade if we're not going to be left behind by the US and China. Well, I was going to... ¿Se dieron cuenta? La periodista le pregunta, ¿y los peligros de esto, la seguridad de los datos y esto que lo otro? Por supuesto no le pregunta, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, no importa. Le pregunta, ¿y la seguridad de los datos? Olímpicamente esquivó la respuesta. No dijo absolutamente nada de los riesgos. Sí habló de los potenciales beneficios, ¿no? Que vamos a ahorrar papelerío, que la burocracia, que esto, que lo otro. Y 2 veces, y fíjense el lenguaje corporal, como Blair, que es su superior jerárquicamente acá, por el rol que cumple Blair en todos estos shows internacionalistas, 2 veces usó la misma frase: rediseñar el Estado para el nuevo orden. ¿Ok? Clarísimo. Ahora, rediseñar el Estado para el nuevo orden, y señala los políticos que están en activo, que son los que están peleando el voto, digamos, para mantener el poder respecto a la opinión pública. A esos tienen que entender que la agenda es esta, que lo más importante es esta. Y nuevamente te refuerzan el miedo. Si no, nos vamos a quedar atrás de China. El miedo a el avance, ¿no? A quedar subyugados, sometidos al gigante asiático. ¿Se dan cuenta? Left behind, but I mean, maybe you've kind of answered that. I also wanted to ask both of you about this idea of executive ministers who are not lords or MPs. How would that work, and what kind of people are you talking about, Tony Blair? Bueno, antes de que respondan, quiero que se fijen una cosa. El informe que leí, la nota que leí de Infobae, que está levantando prácticamente una gacetilla de prensa, que es lo mismo que han levantado de un montón de lugares, señalan, no, este nuevo modelo, este nuevo Estado, por supuesto que lo van a manejar los políticos tradicionales, y esto y lo otro. Y fíjense acá lo que le pregunta la periodista. ¿De qué estás hablando de este nuevo sistema sin primeros ministros o demás? And what kind of people are you talking about, Tony Blair? People who know what they're talking about. La gente que sabe de lo que se está hablando, ¿no? Que sabe de lo que está diciendo. Los tecnócratas. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante en este video cuánto saben la gente esta. Quédense porque este es un video realmente muy fuerte. Los tecnócratas. Short supply in politics. So, the fact is, a lot of this is it requires a level of depth and expertise and specialization. And you have people who are perfectly prepared
to come and give public service, and to have those people in charge of programs and parts of the reform of government who've actually got experience of doing these changes, who know the technology, who know what it can do, who are used to organizing their companies or their organizations in a way that is compatible with what technology can do. Gente que conoce la tecnología, gente que está acostumbrada a organizar sus compañías, ¿no? A llevar adelante sus organizaciones. ¿A quién se les ocurre que puede estar, ¿no? ¿Cuál es el arquetipo de esa figura? Gente que conoce la tecnología, que sabe asesorar al servicio público, manejar sus compañías y sus organizaciones. ¿A quién les recuerda, no? Un señor, el señor Puertas, ¿no? Quizás, al que muchos de estos mamarrachos responden, ¿no? Claramente, como han respondido en 2020. Their organizations in a way that is compatible with what technology can do. It's important we're getting the best minds we possibly can on this problem, working for the public. And that the importance of William and I doing this together is that this will take, if we're going to do this big redesign of the state, and I don't think you can deal with issues like the National Health Service unless you're really prepared to take on some of these questions. It's got to be done in a way where there's a sense of national unity behind the purpose, and where you've got people across the political divide working with each other, and so that the mission itself can survive changes in government. Gran rediseño del Estado. Casi se le capa el gran reset del Estado, ¿no? Para eso necesitamos las mejores mentes, los más capaces, tipos que conozcan la tecnología y demás, ¿no? Que ya estén acostumbrados al servicio público. Pero hay un detalle que les quería traer. Acá el señor Blair habla en la nota junto a Hag del peligro del gigante asiático y demás. Ahora, él como buen internacionalista, ¿qué es lo que hablaba de cara a la televisión china, ¿no? Como miembro del Foro Económico Mundial? Y al margen del Foro Económico Mundial, el ex primer ministro británico Tony Blair compartió con CGTN sus valoraciones sobre las relaciones entre el país asiático y Reino Unido, así como sobre el liderazgo del gobierno chino. Blair afirmó que China está desempeñando un papel indispensable en la resolución de asuntos globales y que los dirigentes chinos están manteniendo sus promesas. Escuchemos sus palabras. La actual primera ministra británica, al igual que David Cameron y que yo antes de él, está a favor de una sólida relación con China. Incluso si proseguimos con el Brexit, creo que la relación con la nación asiática será muy importante para nosotros. Estos lazos económicos también deberían ser políticos. Yo apoyé al gobierno británico cuando solicitó el ingreso del país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Creo que la iniciativa china de la Franja y la Ruta es algo de lo más importante que ocurrirá en el mundo en los próximos 20 años, y deberíamos participar en este proyecto en la medida de nuestras posibilidades. La relación entre Reino Unido y China debería continuar siendo sólida y fortalecerse aún más, independientemente de lo que ocurra con el Brexit. Es un gran momento para la nación asiática. Hay dos aspectos que para mí son fundamentales. El primero es que el proceso de reforma económica proseguirá, lo cual es muy importante porque China aún tiene habitantes que viven por debajo del umbral de pobreza. Uno no puede viajar a Beijing o Shanghái y pensar que todo el país es así. El segundo es que a nivel político hay mucha estabilidad. Es impresionante que en los últimos años el mundo considera a China uno de los actores indispensables, sin los cuales nada puede resolverse. Por otra parte, los discursos de los líderes chinos son muy distintos a los de Occidente. En el caso de la política occidental, los líderes pronuncian discursos y sus promesas podrían suceder o no, pero en lo que respecta a China, cuando los líderes anuncian un plan es que realmente se procederá de esa forma. Nosotros deberíamos aprender de este ejemplo. Entonces, Blair, que se la pasa diciendo, ¿no?, del miedo que deberían tenerle al gigante asiático, cuando está de cara a la televisión, a las cámaras de Davos, opina completamente diferente, claramente. Pero hay un detalle. ¿Qué dijo Blair
en esta entrevista de la BBC que lo eliminaron de la página del video, ¿no? Lo editaron y lo borraron. Acá en True Talk, que levantan la nota, mencionan que respecto al conflicto de Europa del Este, que está ocurriendo en este momento, Blair dijo que esto iba a concluir cuando para el señor Vladimir Putin estuviera absolutamente claro que no iba a poder ganar, entonces esperaban que emprendiera una retirada y se entregara para ser juzgado en tribunales internacionales. A ver, si ustedes escucharon alguna vez una payasada mayor a esa, por favor déjenmelo en los comentarios que con gusto hago un video respecto a eso porque creo que jamás escuché una burrada tan grande. Pero respecto al gigante asiático, a China, al PCC, ¿qué dijo? Blair en la entrevista dijo que confía que China desempeñe el papel de pacificador frenando a Rusia, ¿no? Como pueden ver, acá este era el link a la entrevista completa, la BBC lo levantó, pero volvamos a ese concepto. Dijo que esperaba que China tomara el rol de pacificador. Y los que siguen el canal recordarán que dije que esto estaba armado para que pasara exactamente eso. 48 horas después de esta entrevista, China presentó su plan de paz, que después quedó, digamos, en el aire, no se volvió a mencionar el asunto, pero que movió el escenario, el tablero en esos días. Esta gente, desde Davos, son los que están llevando adelante esta idea del nuevo orden mundial multilateral con China a la cabeza, claramente. Y cuando hablamos de la tecnología y hablamos del crecimiento del gigante asiático, nunca hay que olvidar que gran parte de Wall Street estuvo detrás de eso. Desde la Comisión Trilateral, cuando se creó, fundada por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, con una fenomenal transferencia de recursos económicos y tecnología de las empresas occidentales hacia China, que posibilitó ese crecimiento monstruoso verdaderamente, todo en base a un sistema político inspirado en las ideas tecnocráticas justamente de Brzezinski, que tienen su antecedente en la década del 30 en la Universidad de Columbia, como ya he explicado en este canal, y la utilización de mano de obra, no digamos esclava, pero, bueno, limitada en sus libertades individuales. ¿Les parece bien? Seamos YouTube friendly. Pero bueno, ¿qué nos dicen acá en este informe conjunto? Que abracemos las ideas tecnocráticas y ustedes recordarán, hice un video que fue eliminado, fue cancelado de esta plataforma respecto a cómo apenas semanas antes de que empezara el conflicto, en el país de Volodymyr se había empezado a aplicar una suerte de gobierno digital, todo por una app que centralizaba la democracia prácticamente en ese país, se centralizaban todos los servicios públicos, el desplazamiento, servicios, cobros de asistencia social, documentos, un montón, la vida prácticamente del ciudadano pasaba a estar digitalizada. Esa app se llamaba DIA y estaba desarrollada por socios del Foro Económico Mundial y de la vereda de enfrente, del playground de Vladimir Putin. A ver, el titular habla por sí solo, ¿no? Estados Unidos quiere ayudar a exportar la aplicación de gobierno electrónico a otros países. La aplicación DIA.
Dice, USAID proporcionó fondos al Ministerio de Transformación Digital de este país para desarrollar la app DIA y mejorar su ciberseguridad y asignó 8.5 millones de dólares para ayudar a expandir los servicios de la aplicación durante el conflicto, ¿no? Que mejor una crisis para empujar a la población a adoptar un sistema que hasta ese momento la población rechazaba profundamente. Siempre todo muy, muy oportuno, digamos, ¿no? Y hablando de oportunidad, tenemos acá a el señor Ian Bremmer, presidente y fundador del Eurasia Group, que afirma que uno de los obstáculos para lograr la globalización y un nuevo orden es el nacionalismo, ¿no? Las soberanías de los países. En la Cumbre Mundial de Gobiernos, ¿no? Del Gobierno Mundial 2023 en Dubái. Y también, acá dice en el video, que está en inglés, que la crisis de 2020 fortaleció esta idea de globalismo. Así de fácil, las crisis son oportunidades. Y hablando de oportunidades, o futuras crisis, acá tenemos al señor, uno de los señores más vistos, ¿no? Su cara más reconocida pasó de ser un virtual desconocido a un protagonista indudable, ¿no? De la historia mundial, digamos, de la organización de lo que pasó en 2020, el señor Tedros, que dice, acojo con beneplácito el acuerdo de la OMS, ¿no? Y los Estados miembros para desarrollar un borrador cero para un acuerdo para futuras crisis legalmente vinculante, ¿ok? Vinculante legalmente para los Estados miembros, diseñado para proteger al mundo de futuras crisis, ¿no? Y espera continuar con las discusiones en este febrero de 2023 y marzo de 2023. ¿Ok? Ahí decía Tedros el 8 de diciembre de 2022. Y por acá tenemos a Daily Skeptic, que titula La amenaza de la tiranía global del tratado, ¿no? De futuras crisis se acerca cada vez más. Esta organización está desarrollando actualmente 2 instrumentos legales internacionales destinados a aumentar su autoridad en el manejo de emergencias, incluidas las de 2020. ¿Ok? No es uno, son 2. Un tratado y las enmiendas al Reglamento Internacional de 2005. ¿Ok? Las enmiendas a este tratado al Reglamento de 2005 establecerían nuevos poderes durante las crisis y ampliaría el contexto en el que se pueden utilizar, mientras que el borrador del tratado tiene por objeto apoyar la burocracia, el financiamiento y la gobernanza para sustentar ese reglamento. Estos instrumentos propuestos, tal como están redactados actualmente, cambiarían fundamentalmente la relación entre la organización sus Estados miembros, sus poblaciones, promoviendo lo que puede describirse, ¿no? como un sistema de gobernanza mundial. Dice, el actual aumento de financiamiento para crisis se basa en varias falacias que se repiten con frecuencia en estos documentos que generan, ¿no? Así como en los principales medios de comunicación, como si fueran hechos en particular para promover estas narrativas falsas. Estas crisis están pasando cada vez más rápido y con mayor problema respecto especialmente el contacto entre seres humanos y la vida silvestre, ¿no? Ya saben a qué se refiere. La realidad es que nada de esto es verdadero. La crisis de 2020 se destaca debido a la respuesta agresiva y desproporcionada empleadas, ¿no? instituidas desde este organismo.
Los daños de esta respuesta se han discutido extensamente y sin duda de que las interrupciones resultantes, ¿no?, y el aumento de la pobreza hicieron mucho más daño que cualquier beneficio que las respuestas puedan haber logrado. A pesar de la rareza histórica de este tipo de crisis, esta organización y sus socios están impulsando un proceso rápido que garantizará la repetición de tales respuestas, en lugar de analizar primero los costos y beneficios del ejemplo reciente. Ahora, ¿y por qué será esto? Que están garantizando la repetición de estas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el interés detrás? Dice, el énfasis de este organismo ha cambiado en las últimas décadas, asociado con dos cambios importantes en la financiación del mismo. En primer lugar, una gran proporción de la financiación ahora proviene de fuentes privadas y corporativas, en lugar de basarse exclusivamente en los países miembros. En segundo lugar, la mayor parte de la financiación ahora está especificada, lo que significa que se otorga a este organismo el financiamiento para proyectos específicos en zonas geográficas designadas, igual que hace el Banco Mundial, por ejemplo. Esto se refleja en un cambio aparente de prioridades basadas, ¿no?, en ver más por el lado de los productos, ¿no?, que generan justamente ganancias, beneficios para los patrocinadores privados y corporativos de este organismo. ¿Queda claro por dónde van las cosas, no? ¿Por dónde van los asuntos? Paralelamente, dice, han surgido otras asociaciones público y privadas, que ahí detalla, ¿no?, en la nota, curiosamente todas vinculadas al señor Puertas y a otros del círculo rojo globalista, internacionalista. Estas organizaciones incluyen intereses privados en sus juntas directivas y abordan un enfoque de salud limitado que refleja las prioridades de los patrocinadores privados. Estos influyen en estos organismos a través de la financiación directa y de la financiación dentro de los Estados miembros de la organización general. Ahora, respecto a estos instrumentos que están modificando, vamos a ser directamente claros, ¿no? Respecto al reglamento, el primer instrumento que se está modificando propone ampliar la definición de crisis y emergencia, incluida la introducción de daños potenciales en lugar de daños reales, ¿ok? Potencialidad, es decir, que esta gente se está reservando la posibilidad de definir lo que le parezca, inclusive potencialmente, antes que real, ¿no? Y todo, como vimos antes, financiado por intereses espurios. También amplía la definición de productos que se incluyen en este para incluir cualquier producto o proceso que pueda afectar la respuesta o mejorar la calidad de vida. ¿La calidad de vida de quién? ¿Según quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque recordemos que para muchos de estos tipos, mejorar la calidad de vida implica reducir a la mitad la cantidad de recursos humanos que hay dando vuelta. Solidificar, dice, la capacidad del director general para declarar de manera independiente las situaciones. Cambiar las recomendaciones del reglamento de no vinculante a instrucciones obligatorias que los estados se comprometen a seguir y a implementar. Establecer un amplio proceso de vigilancia en todos los estados que se verificará a través de un mecanismo de revisión. ¿Cómo se hará esto? A partir de la digitalización de absolutamente todo y la centralización de todos los registros. Después dice, otorgar a este organismo el control sobre los recursos de determinado país
incluidos los requisitos para las contribuciones financieras y la provisión de propiedad intelectual y conocimientos técnicos. ¿Ok? ¿Queda claro? Asegurar el apoyo de los Estados miembros para la promoción de actividades a cualquiera que no permita la difusión libre, digamos, de lo que pretende esta gente, algo que vimos con mucha claridad en 2020. ¿Se acuerdan de aquel meme que decía 2020 es la muestra gratis? Es la demo de un sistema del comunismo, decían en esa época. Estaban equivocados, no es del comunismo, es de esto, de la tecnocracia. No es lo mismo, claramente. Cambiar las disposiciones vigentes del reglamento que afectan a las personas de no vinculantes a vinculantes, incluidos los cierres de frontera, las restricciones de viajes, los cierres totales, ¿ok? La examinación y la aplicación, digamos, de tratamientos. ¿Ok? Así de claro, así de sencillo. Prepárense, muchachos. Después el tratado establece una red de suministro internacional que será supervisada por este organismo, el financiamiento, los órganos que supervisarán todo el proceso y ampliar el alcance al enfatizar la agenda de una salud, que se define como el reconocimiento de que una amplia gama de aspectos de la vida y la biosfera pueden afectarte y que por lo tanto caer bajo el potencial de propagar algún daño a través de las fronteras como una emergencia internacional. Dice, es importante considerar que estos textos, juntos y en el contexto de una agenda más amplia de preparación, que incluye a todas las agencias y patrocinadores privados y corporativos, grupos de presión de la industria privada, incluido el WEF, el Foro Económico Mundial, han sido los principales impulsores de todo esto desde el año 2017 en particular. Y también debe verse en el contexto de una de las mayores transferencias de ganancias y riquezas de la historia. Un fraude, un esquema de transferencia de riqueza fenomenal, la mayor de la historia. Dice, el impulso detrás de la agenda, actualmente se está construyendo una burocracia internacional con una financiación prevista de hasta 31.000 millones de dólares por año, incluidos 10.000 millones en nueva financiación, y esta misma burocracia vigilará en busca de problemas, ¿no? Los identificará, determinará su grado de peligro y luego implementará la respuesta. Directamente se encargarán de todo el proceso de problema, reacción y solución. Así de claro. Básicamente esto está creando una industria que se perpetúa a sí misma en un loop constante con importantes conflictos de intereses internos y financiada por los contribuyentes del mundo. Pero al estar bajo una agencia de la Organización de Naciones Unidas, quedará sin supervisión legal nacional y poca rendición de cuentas, e incluso dirigida por burócratas no elegidos por nadie. Eso, para los que vienen viendo el canal, es directamente la definición de gobernanza mundial. Dice, si bien se pretende que ambos textos tengan fuerza conforme al derecho internacional, en teoría los países pueden optar por no participar para preservar su soberanía y proteger los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, los países de bajos ingresos podrían enfrentar presiones financieras, restricciones y sanciones de entidades como el Banco Mundial, la que le nombramos antes, que está involucrado en esta agenda. También esta iniciativa se está tomando, la del tratado en particular, justamente como un acuerdo vinculante de que desde el momento en que entre en vigencia queda automáticamente aceptado por los Estados miembros
que después lo pueden ratificar con sus legislaturas, senados, convenientemente, ¿no? Digamos, pero mientras tanto se efectúe ese proceso, ya está actuando. Imagínense si al momento no está ratificado, se declara alguna situación, ¿qué van a hacer corriendo los políticos locales? ¿Se imaginan? Bueno, veamos qué hacen los políticos locales. Pero antes de eso, simplemente un dato de color. Los verificadores de datos. Es falso que se debata un tratado, bueno, sí, es un acuerdo, no un tratado, que le otorga poderes por encima de las constituciones y las leyes de los estados a este organismo. ¿Es falso? Bueno, el tuit de Tedros, la nota, júzguenlo por ustedes mismos. Estos son los verificadores de datos financiados por los mismos muchachos que financian a esa misma organización. Así de claro. Pero bueno, decíamos, ¿cómo lo gestionan los políticos? Acá tenemos, para mí, una de las notas quizás principales del año. Estamos en marzo recién, pero difícil que alguna esté, al menos para mí, cerca de este interés. Vamos a ver qué pasa, porque venimos con un año realmente picante, ¿no? Tenemos la situación de Matt Hancock, ex funcionario británico, encargado de coordinar la respuesta en la crisis de 2020, ya hoy no está en el gobierno. Matt Hancock decide publicar este libro que están viendo en pantalla, sus memorias respecto a esa situación, mostrándose claro como un héroe, como está en la línea de fuego, ¿no? Lidiando con la emergencia y esto que lo otro. Y ahí dice, con Isabel Oakeshott. No sé cómo se pronuncia realmente. Oakeshott. Bueno, Isabel, mucho más fácil, es la escritora fantasma de este libro, a la que curiosamente como escritora fantasma se le ha dado entidad, digamos, en la portada. Y el señor Hancock, para darle el material para escribir el libro, le dio acceso a 100.000 mensajes de WhatsApp del propio Hancock, intercambiado con otros ministros, con el primer ministro, el entonces primer ministro Boris Johnson, con periodistas, con personalidades, todos sus WhatsApp, porque recordemos que el gobierno en esa situación se manejaba literalmente por WhatsApp en el Reino Unido y en tantos otros países. Resulta que le hace firmar a la periodista, a Isabel, un contrato de confidencialidad, de que no va a revelar ese material. La periodista, luego de publicado el libro, que acá lo pueden ver y lo pueden adquirir si desean seguir con la mentira, digamos, la periodista decide romper ese contrato y revelar al público el contenido de esos WhatsApp. Ahora, como tratamos en otro programa, un lugar de reunión limitada, un hangout limitado, proviene, ¿no?, de la comunidad de inteligencia. Se refiere a, como dice ahí, a la práctica de divulgar solo cantidades limitadas de información sobre una operación encubierta para evitar que se revele información más confidencial. Esto constituye para mí un lugar de reunión limitada, porque como vimos en otros casos, nos cuentan cosas que ya sabemos realmente. Cosas que ya sabemos. Por ejemplo, ¿qué se revela acá en los WhatsApp de Hancock? Que se burlaban de poner en encierro a los turistas, que Boris Johnson se había dado cuenta, aparentemente temía que se estaban tomando decisiones basadas en datos incorrectos. Después que Boris Johnson estaba determinado a terminar con las medidas,
pero se le dijo que el público no estaba listo para ello, es decir, que la opinión pública no iba a aceptar que se levantaran esas medidas. Un dato muy importante, que después me quiero detener sobre eso. Después, que decisiones como, por ejemplo, taparle la cara a los estudiantes se tomó simplemente para no quedar en la opinión pública peor que el primer ministro de Escocia, el señor Morrison, a quien los medios trataban como un purista, digamos, de la crisis. Para no ser menos, se decidió tomar esa decisión, pese a que la información que manejaban, como se ve en los WhatsApp, indicaba que no era para nada necesario. Respecto a eso, digamos que se puede ver que la gran parte de las medidas que se tomaron estaban basadas principalmente en cómo mostrarse de cara a la opinión pública. Que la ciencia se mostraba y se diseñaba y se presentaba después de la decisión política, simplemente para acompañar la decisión política. Y que la ciencia que mostraba información contraria era desestimada. Los políticos y ministros que opinaban en contra de la narrativa eran expulsados del círculo de la toma de decisiones. Es decir, todo fue una gran payasada. Y en estas cosas muy, pero muy delicadas, por ejemplo, surge que tenían la información contundente y muy clara de que para qué grupo de edad era realmente serio el tema. Y se decidió, por una cuestión de imagen y de política, poner los recursos en otro lugar y descuidar a las personas mayores. Hoy que se habla de denunciar penalmente al señor Hancock, el señor Hancock, a través de sus abogados en particular, ya ha dicho que la toma de decisiones políticas no son judicializables. Y que en todo caso, él no era el que tomaba las decisiones, sino que el primer ministro, el que tiene la responsabilidad. Así de claro. Otro detalle más que importante es que queda más que claro, hay un WhatsApp contundente donde él habla, hagamos esto, lancemos la nueva variante para asustar a la gente. Que había una utilización deliberada del miedo en la población, del miedo para asustar a la población, para generar un estado de ansiedad y pánico, para que se acompañen estas decisiones políticas. Así como escuchan, está todo ahí. Hay capturas de pantallas, otros colegas míos, en especial Nico Moraz, han hecho un video al respecto. Quiero que se detengan a pensar un segundo sobre la gravedad de las cosas que estoy diciendo. Piensen en sus países, ya sea España, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, todos los lugares donde ven este canal. Piensen en los malandras, ¿no? En los criminales que estaban haciendo lo mismo, especulando políticamente por una cuestión de imagen y para quedar de la mejor manera con sus financistas, con sus patrocinadores, y ya me voy a detener sobre ese aspecto. Pero volviendo al tema de el pánico en la población, recordarán que hice un video en particular sobre esto, ¿no? El BIT, el equipo de investigación de conducta, ¿no? De conducta en el Reino Unido. La unidad de nudges, de empujoncitos, que cumplió un rol clave en la situación de 2020 a través de la campaña de propaganda y los medios y demás. Hace apenas un mes acaban de lanzar un nuevo informe
pero esta vez respecto a cómo construir una sociedad de emisiones cero de carbono. Les prometo para un próximo video meterme acá. Pero esta misma unidad, ahora que se revela todo el tema este de Hancock, sale a abrir el paraguas, diciendo está mal trabajar con el miedo en la población, ¿no? Generar estas situaciones de pánico en la población. A ver, si este era el centro que estudiaba cómo armar la respuesta. Ahora, sin lugar a dudas, hay muchos que pueden pensar que acá tenemos un ejemplo que quizás elimina el punto de conspiración que se puede imaginar o uno puede reflexionar respecto a toda la situación. Y tenemos un ejemplo de la mediocridad absoluta de los políticos. Tenemos un ejemplo de la mezquindad de esta gente, de los incentivos y demás que tienen. Vean el video de la Public Choice que hice en este canal. Pero hay algo que está pasando desapercibido. Se dice en esta revelación de Hancock que los datos empezaron a cambiar y ahí empezó a haber algunas dudas y se tomaron decisiones polémicas. Pero ¿cuál es el detalle que está pasando desapercibido? Que los primeros datos en toda esta situación fueron proporcionados por el Imperial College. ¿Se acuerdan? El Imperial College, que hacía sus modelos, que preveía millones y millones de personas fallecidas, que resultaron modelos completamente errados, estaban financiados también por el señor Puertas. Y en los tweets de en los WhatsApp de este impresentable, de Hancock, que entre paréntesis renunció en su cargo luego de que se trascendieran imágenes de un romance con una amante, una compañera de ahí del ministerio, violando el distanciamiento social, y ya sabemos que esta gente armaba fiestas y demás, que es un poco lo que le costó la salida a Johnson del cargo. Uno de los WhatsApp de este señor hace una referencia al señor Puertas. Se le pide, ¿no? A ver si lo pongo en pantalla. El artículo dice: Hancock bromeó sobre una teoría de la conspiración del producto respecto a Gates al decirle a los asistentes al WhatsApp, ¿no?, que el millonario de Microsoft me debe una, considerando a cuántas personas le estoy dando los chips. Tenemos al ministro, creo que de infraestructura, que está hablando con Hancock por WhatsApp y le dice: necesitamos apoyo para una plataforma de la organización de que está haciendo el acuerdo que hablamos antes. A la que Hancock le contesta lo que acabo de decir: este señor Puertas me debe una, así que por todos los productos que dimos, sugiriendo la gran ganancia, ¿no?, la ganancia del profit, del lucro que estaba haciendo con esos productos. Ahora, volviendo al artículo original, ¿a qué vamos con que esto es una reunión limitado? Los WhatsApp de Hancock ¿revelan algo nuevo? Para un montón de gente, sí. Para los que vienen siguiendo mi canal y otros canales amigos, claramente no. Porque es todo lo que venimos diciendo de 2020. Con sentido común. Simplemente con sentido común. Sin acceso a la información, sin nadie que nos financie más que los Patreons o los suscriptores. 50 personas. Nosotros venimos diciendo exactamente esto desde 2020. No hay absolutamente nada nuevo. Lo que sí marca la revelación de Hancock es lo idiota, lo mala gente que son los políticos, los encargados de llevar adelante estas cuestiones. Lo que a mi entender deja servido el lugar de cara a la opinión pública para una aceptación mucho más sencilla y más fácil de lo que decía el señor Blair, un gobierno de expertos, e inclusive un gobierno de expertos que sea, ¿no?, que sea neutral,
que no tenga intereses, como el de la organización que está tratando el acuerdo. ¿Me explico? Y la segunda cosa que no dice para nada esta revelación de Hancock es respecto, ¿no? Ahí se ve. Simplemente dice que se sacó de la conversación a una persona que sugirió que no había necesidad de dársela a todos. Pero nada dice respecto a la utilidad, a la relación costo-beneficio de los productos, como estamos viendo hoy por hoy. Ahora, como bien dice acá en Substack, este artículo realmente genial, las revelaciones de Hancock, además de ser un abierto defensor de los mecanismos para decidir la partida, digamos, pero Hancock también es un frecuente visitante al Foro Económico Mundial. Y ya a esta altura, qué sorpresa, ¿no? Y acá se lo puede ver en el video. Ahora vamos a ponerlo. En el año 2019, ¿no? Junto al CEO de uno de los principales fabricantes de productos que se aplicarían después, hablando de su interés en el secuenciamiento de material genómico de las personas desde su nacimiento. ¿Ok? No lo estoy inventando. Más claro, imposible. Ahí está. Vamos a dejar ahí el videíto que está en inglés. Pero esta obsesión o esta particularidad, podemos decirlo, se enrarece aún más en este momento. El señor Hancock ha estado implicado en un escándalo en el año 2019 respecto a una filtración vinculada al Mossad. Todo llevado adelante por una señorita, Nicole Junkermann, ¿no? Acá la pueden ver, Nicole Junkermann, empresaria, tapa de revista, al estilo la señorita esta de Téranos y demás, emprendedora y esto que lo otro, vinculada al Mossad, al servicio de inteligencia israelí. Y al igual que muchísimos, inclusive el señor Puertas, esta señorita Junkermann era asidua visitante a la isla de otro operativo del servicio de inteligencia israelí, el señor Sheff. ¿Ok? La historia viene así. En 2019 Johnny Bedmore, el periodista, publicó un artículo verdaderamente impactante en su blog, ¿no? Nicole Junkermann, la chica Bond, ¿no? Por el espionaje, vinculada a las FDI que se infiltra en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Dice, esta dama se infiltró en el NHS con la ayuda del diputado en ese momento, Matt Hancock, y su presencia significa una gran amenaza para la seguridad de los datos, la respuesta que no respondió Hage al principio del video, de todos los ciudadanos del Reino Unido. Cada pieza de información sobre usted, sus problemas, su tipo de, ¿no? El modelo del marcapasos o cada detalle de cada problema que tenga está en manos potencialmente del Mossad. Hace años, Matt Hancock le dio a Nicole Junkermann, una espía conectada con Jeffrey, los datos de los británicos. ¿Y qué hizo con estos datos? Nadie lo sabe. Ella también participó en una empresa llamada Carbine 911 que buscaba establecerse como el proveedor de tecnología del centro de llamadas del 911, que participó en los programas de seguimiento y localización de 2020. A través de su firma, NJF, Nicole Junkermann invierte en empresas de tecnología de longevidad como Cambrian Biopharma, así como en empresas de tecnología de Internet de las Cosas e Internet de los Cuerpos, y empresas de terapias basadas en inteligencia artificial. A ver, hay una vieja frase, ¿no? Un viejo lema que dice "Follow the money". Y como insisto, video tras video, 2020 iba de esto.
control, transferencia de recursos, una fenomenal operación de propaganda, de miedo, de condicionamiento que la gente aceptó de una forma absolutamente, la gran mayoría, ¿no? Porque también hay que pensar, cuando muchos preguntan, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué esto, lo otro? Hay que pensar, ojo, también hubo gente que aguantó la mayor presión de la historia. Hubo gente que se bancó la presión de los medios, la presión de los políticos, la presión de los amigos, de la familia, ¿no? Esa gente, que no tengan ningún tipo de dudas, es de lo mejor que tenemos en este mundo, en esta realidad. No tengan duda. Cuando pensemos en las soluciones, cuando pensemos que todo puede estar perdido, que está complicado, recordemos siempre eso. Tenemos gente que realmente han sido héroes a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué yo siempre insisto respecto al tema de soluciones, de que es una cuestión de información, de transmitir la información? Porque increíblemente, después de todas estas cosas que conté de Hancock, en el Reino Unido se hizo una encuesta. Y la mayoría de la gente piensa que las medidas que tomaron no fueron lo suficientemente estrictas. Pese a que se había revelado estos WhatsApp que muestran la absoluta demencialidad, la falta de criterio, la falta de datos, el acomodo de los datos como les parecía de acuerdo a la conveniencia política de la cuestión. La mayoría de la gente piensa, aún con esta información, que las medidas no fueron lo suficientemente estrictas. Este es el problema realmente. Este es el problema. La cantidad de gente que sigue creyendo en los medios de desinformación, la gente que sigue creyendo en el verso del Estado y por ende, por añadidura, la mentira de los políticos. Y ahora, cerrando el tema de Hancock, cuando se supo que iba a revelar sus memorias, digamos, desde la oficina del gabinete le sugirieron a Hancock que bajara el tono sobre las críticas que podía realizar sobre el PCC. Ahora, ¿cómo es? Públicamente nos cansamos todos los días de escuchar el peligro que representa el PCC y demás. Pero ahí vimos que Blair, que dijo lo que dijo sobre el PCC, eliminaron del archivo de la BBC ese segmento de la entrevista. Internamente le dijeron, ojo con molestar al gigante asiático. Creo que a esta altura nos tenemos que dar cuenta realmente de la mentira y la manipulación en la que estamos viviendo. Absolutamente demencial. Jamás pensé que iba a vivir una cosa así. Bueno, tras este largo video, que como les prometí tenía información impactante realmente, no los quiero entretener más, simplemente reforzar esa reflexión. Hubo gente que se bancó, como dije antes, aguantó la mayor presión de la historia. De los medios de comunicación, de los políticos, de los amigos, de los familiares, de todo el mundo. Ahora, esa gente tiene que llegar el mensaje, tiene que hacer que el mensaje, la verdad, la luz, llegue a la otra. Capaz que nunca pueda suceder, porque hay gente también que está acostumbrada a la mentalidad del esclavo, que no sabe vivir de otra forma, o que el pánico realmente las paraliza y necesitan el líder que las guíe, ¿no? Como un rebaño. Por acá no va a pasar. Como siempre, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material si es de su agrado. A los que quieren colaborar para mantener vivo el proyecto o para que el proyecto avance y crezca en sus recursos y en sus medios, encontrarán los links en la descripción para hacerlo a través del medio de su preferencia. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Me gustaría leerlos realmente en los comentarios tras este duro capítulo del programa.
Nos vemos en una próxima y nueva edición. Hasta luego y muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en la próxima.